mis queridos chismosos, agárrense fuerte, porque lo que acaba de pasar entre Christian Nodal y la dinastía Aguilar tiene a todo México con la boca abierta. Y créanme cuando les digo que nadie esperaba que este secreto tan oscuro, tan bien guardado, saliera finalmente a la luz de esta manera tan explosiva. Esto se volvió viral en todas las redes sociales, generando un escándalo de proporciones bíblicas. Y les prometo que al final de este video les voy a revelar el momento más impactante de toda esta historia. Algo que va a cambiar para siempre la forma en que vemos a una de las familias más poderosas de la música mexicana. ¡Tómala! Y antes de meternos de lleno en este chismecito que está más caliente que chicharrón recién salido del aceite, necesito que le den like a este video ahorita mismo, porque si no YouTube no me lo recomienda a nadie y esta historia merece ser conocida por todo el mundo. Suscríbanse al canal, activen esa campanita y compartan este video con toda su banda, porque lo que les voy a contar el día de hoy va a dejarlos con el ojo cuadrado. Ahora sí, mis reinas y mis reyes, vámonos con todo, porque esta historia está más enredada que rosca de reyes y más jugosa que tamal de chipilín. Resulta que hace apenas unas horas, cuando todo el mundo andaba en sus cosas pensando en las fiestas de fin de año, Christian Nodal decidió que era el momento perfecto para prender la mecha de un barril de pólvora que tenía guardado desde hace muchísimo tiempo, y créanme que la explosión fue de antología. Imagínense la escena, mis amores Nodal, preparándose mentalmente para este momento, sabiendo perfectamente que lo que iba a decir no tenía vuelta atrás. Su actitud era de un hombre que ya no tiene nada que perder, de alguien que está hasta la madre de guardar silencio mientras otros escriben su historia con mentiras. Llegó a esta transmisión con las expectativas bien claras en su mente, pensando que finalmente iba a poder contar su versión de los hechos. Pero la realidad que enfrentó fue completamente diferente, porque el tsunami que desató fue mucho más grande de lo que él mismo imaginaba. Se le veía en la cara la tensión acumulada de meses, tal vez años, de tener que morder la lengua, de tener que sonreír para las fotos cuando por dentro se estaba muriendo. Las expresiones faciales del cantante durante toda la transmisión eran como un libro abierto, se le notaban los nervios a leguas, sudaba como si hubiera corrido un maratón, se le quebraba la voz en ciertos momentos y sus manos no paraban de temblar, como cuando uno tiene que dar una mala noticia en la cena familiar y sabe que todo va a explotar. El ambiente era más tenso que cuerda de guitarra. A punto de reventar, había algo en el aire, algo pesado, algo que todos los que estábamos viendo podíamos sentir aunque estuviéramos del otro lado de la pantalla. Era como cuando uno finge que no escuchó la indirecta en la reunión familiar, pero todos saben perfectamente que sí la escuchó y que está decidiendo si responder o dejarlo pasar. Solo que esta vez Nodal decidió no dejar pasar nada, absolutamente nada. Pero espérense que aquí viene lo mejor, porque la situación empeoró de una manera que nadie se imaginaba. Resulta que Nodal comenzó a soltar indirectas veladas pero clarísimas sobre el control que supuestamente ejercía la familia Aguilar sobre cada aspecto de su vida. Habló de contratos que pesaban más que el amor. Habló de decisiones que no eran suyas. Habló de una vida que parecía perfecta desde afuera, pero que por dentro era una jaula de oro. Cada palabra que salía de su boca era como un martillazo sobre el cristal de la imagen perfecta que los Aguilar han construido durante décadas. La gente que estaba viendo en vivo no podía creer lo que estaba escuchando. Los comentarios empezaban a llover como granizo en temporal, todos preguntándose si esto era real o si Nodal finalmente había perdido la cabeza. Pero entonces llegó el momento que encendió la mecha, el momento que hizo que todo esto pasara de ser un rumor a ser una declaración de guerra. Nodal, con la voz quebrada y los ojos vidriosos, dijo una frase que quedará grabada en la historia de la farándula mexicana para siempre. Yo traté de respetar las jerarquías, pero llegó un momento en que mi dignidad valió más que el apellido. ¡Tómala, pum bum! Esa frase cayó como bomba atómica en medio de la transmisión. Ahí sí ya no hubo marcha atrás, porque todo el mundo entendió perfectamente a qué se refería. Todo el mundo captó que estaba hablando directamente de Pepe Aguilar sin necesidad de mencionar su nombre. Bueno, eso fue lo peor que pudo decir para la imagen de la dinastía, porque inmediatamente las redes sociales explotaron de una manera que no se veía desde hace años. El público reaccionó con una fuerza brutal, unos defendiendo a Nodal diciendo que por fin alguien se atrevía a hablar, otros atacándolo, llamándolo malagradecido. Pero la mayoría, la gran mayoría, estaba completamente choqueada, sin poder procesar lo que acababan de escuchar. Y entonces entró en escena el contraste más brutal que se pueda imaginar, porque mientras Nodal
Nodal estaba ahí desahogándose, mostrando su lado más vulnerable, más humano, compartiendo su dolor con millones de personas. La familia Aguilar brillaba por su ausencia, con un silencio tan ensordecedor que hablaba más que 1000 palabras. Pepe Aguilar, ese hombre que siempre tiene algo que decir, que nunca se queda callado ante ninguna controversia, de repente desapareció de todas las redes sociales como si se le hubiera tragado la tierra. Ángela, que normalmente está posteando cada 5 minutos presumiendo su vida perfecta, de repente dejó de publicar absolutamente nada. Ese silencio estratégico era más poderoso que cualquier comunicado de prensa, porque demostraba que no tenían respuesta preparada, que el golpe había sido tan certero que los dejó completamente noqueados, mientras Nodal conectaba con la gente de una manera genuina, mostrando su lado más humano, más vulnerable. La familia Aguilar se escondía detrás de sus muros lujosos, demostrando exactamente lo que Nodal estaba denunciando: que todo era imagen, que todo era fachada, que todo era control. La humildad de Nodal en ese momento tan difícil contrastaba brutalmente con la soberbia del silencio de los Aguilar. Él estaba ahí frente a la cámara, sin filtros, sin maquillaje, sin equipo de producción, solo un hombre contando su verdad, mientras ellos se refugiaban en sus abogados, en sus asesores, en sus estrategias de relaciones públicas. La conexión genuina que Nodal logró con el público en ese momento fue algo mágico, algo que no se puede fabricar ni comprar con todo el dinero del mundo. Y entonces llegó el momento que todos estábamos esperando, la frase clave, que se volvió viral en cuestión de minutos, que se convirtió en meme, que empezó a aparecer en playeras, en calcomanías, en murales. Nodal, mirando directo a la cámara, con lágrimas rodando por sus mejillas, dijo, con una voz que se le quebraba en cada palabra al final: lo único que me duele es saber que el amor era real, pero el contrato pesaba más. Tómala. La ovación masiva no fue física, porque obviamente la gente estaba viendo desde sus casas, pero los comentarios, las reacciones, las compartidas fueron equivalentes a un estadio completo poniéndose de pie para aplaudir. Esa frase tan simple, pero tan devastadora, era una indirecta elegante pero absolutamente contundente, dirigida directamente al corazón del Imperio Aguilar. No necesitaba decir nombres, no necesitaba dar detalles. Todo el mundo entendió perfectamente lo que estaba insinuando: que su matrimonio había sido más un acuerdo comercial que una unión de amor. La gente enloquecía en los comentarios. Esto es histórico, escribían unos. Por fin alguien dice la verdad, comentaban otros. Nodal acaba de destruir a los Aguilar con una sola frase, agregaban muchos más. Esa frase se convirtió en el himno de todos los que alguna vez se han sentido controlados por alguien más poderoso, de todos los que han tenido que elegir entre el amor y las conveniencias sociales. La diferencia de recepción entre Nodal y los Aguilar fue absolutamente brutal, devastadora, como comparar el sol con un foco fundido. Mientras Nodal era elevado como un héroe, como alguien valiente que se atrevió a enfrentar a los poderosos, la familia Aguilar se convertía en el villano de la historia, en el símbolo de todo lo que está mal en la industria del espectáculo. Los memes específicos empezaron a circular por millones. Había uno donde ponían a Nodal como William Wallace en Corazón Valiente gritando libertad, mientras Pepe Aguilar aparecía como el rey tirano. Otro meme mostraba la escena de Matrix donde Neo esquiva las balas, pero en lugar de balas, eran contratos con el logo de la familia Aguilar. El más viral de todos era uno donde aparecía Nodal saliendo de una jaula con las alas extendidas, como ave fénix renaciendo de las cenizas, mientras al fondo se veía el rancho de los Aguilar envuelto en llamas. Los comentarios del público eran implacables, sin piedad alguna. Team Nodal al 100%, escribían por todos lados: que se jodan los Aguilar por creerse los dueños de la gente, comentaban otros. Esto le pasa a los que creen que todo se arregla con dinero, agregaban muchos más. La marea de opinión pública se había volteado completamente y ahora los Aguilar eran los malos de la película. Pero como siempre pasa en estas historias, las respuestas de ambos personajes solo sirvieron para marcar todavía más la diferencia entre ellos. Nodal en los días siguientes se mantuvo firme en su postura, sin retractarse de nada, pero tampoco agregando más leña al fuego, simplemente dejando que su declaración inicial hablara por sí sola. Los Aguilar, por otro lado, metieron la pata de una manera espectacular cuando finalmente decidieron romper el silencio. Fue Pepe quien salió primero con un comunicado tan frío, tan corporativo, tan lleno de lenguaje legal,
que solo confirmó todo lo que Nodal había dicho sobre ellos. El comunicado hablaba de proteger la imagen familiar, de mantener la privacidad, de no caer en provocaciones, pero ni una sola vez mencionó amor, ni sentimientos, ni nada remotamente humano. Bueno, eso fue literalmente lo peor que pudieron hacer, porque la gente inmediatamente lo interpretó como que estaban más preocupados por su marca que por los sentimientos de su propia hija. Después salió Ángela con una historia de Instagram, llorando, diciendo que ella también estaba sufriendo, pero que no iba a ventilar su vida privada. El problema fue que esa declaración sonaba ensayada, actuada, como si alguien le hubiera dicho exactamente qué decir y cómo decirlo. La gente no le creyó nada. Empezaron a compararla con Nodal, diciendo que él había sido genuino, mientras ella seguía actuando un papel. Cada intento de los Aguilar por controlar la narrativa solo servía para darle más razón a Nodal, para confirmar que todo lo que él había dicho era verdad. Pero espérense que la historia no termina ahí, porque como en toda buena telenovela mexicana, llegó el segundo encuentro, el momento donde ambos bandos volvieron a coincidir y la tensión se podía cortar con machete. Resulta que apenas unos días después de la transmisión de Nodal, ambos tenían compromisos en el mismo evento, un festival de música regional mexicana que se había programado con meses de anticipación. Nadie podía cancelar sin pagar penalizaciones millonarias. Así que ambos tuvieron que presentarse sabiendo que iban a estar en el mismo lugar, respirando el mismo aire. La tensión en el ambiente era tan densa, tan pesada, que hasta los organizadores del evento estaban nerviosos sin saber qué podía pasar. Cuando Nodal llegó primero, la recepción del público fue apoteósica. La gente gritaba su nombre, lo aplaudían algunos, hasta lloraban de emoción por verlo ahí de pie después de todo lo que había pasado. Él saludaba a todos con humildad, con esa sencillez que lo caracteriza, firmando autógrafos, tomándose fotos sin ningún problema. Pero entonces llegó la familia Aguilar y el contraste fue devastador. Llegaron con todo su séquito, con guardias de seguridad, formando un muro humano alrededor de ellos, con lentes oscuros y caras serias. Como si fueran la realeza británica visitando las colonias, la gente los recibió con aplausos educados, pero fríos, sin ese calor, sin ese amor genuino que le habían dado a Nodal minutos antes. Pepe caminaba con esa actitud de patriarca ofendido, con la mandíbula apretada y la mirada al frente, evitando hacer contacto visual con cualquiera. Ángela iba pegada a su papá, como niña asustada, sin esa seguridad que normalmente proyecta en las alfombras rojas. Y entonces pasó lo inevitable, lo que todos estábamos esperando, el momento en que sus caminos se cruzaron frente a las cámaras de todos los medios presentes. Fue en el backstage, cuando Nodal salía de su camerino y los Aguilar entraban al área. VI se encontraron cara a cara en un pasillo estrecho donde no había forma de evitarse. El silencio fue sepulcral. Todos los presentes dejaron de hablar, de moverse, hasta de respirar, esperando ver qué iba a pasar. Nodal fue el primero en hablar, y lo que dijo fue un golpe con guante blanco, de esos que duelen más que cualquier insulto. Directo. Con permiso, dijo con una sonrisa tranquila, haciendo un gesto para que ellos pasaran primero. La familia siempre va primero, aunque sea de mentiritas. Tómala, la frase cayó como balde de agua fría sobre los Aguilar. Esa indirecta tan elegante pero tan devastadora dejó a todos helados, porque en esas pocas palabras Nodal había resumido toda su acusación. La familia como fachada, la mentira como estilo de vida. Pepe se puso rojo como jitomate, apretó los puños y por un momento pareció que iba a responder. Pero Ángela lo jaló del brazo y lo obligó a seguir caminando, sin decir nada. Las reacciones físicas del ambiente fueron inmediatas. La gente que presenció ese momento empezó a murmurar. Los camarógrafos corrieron a grabar el clip, que ya sabían que se iba a volver viral. Efectivamente, en menos de 5 minutos ese video estaba en todas las redes sociales con millones de reproducciones. Los comentarios eran brutales. Nodal los destruyó sin alzar la voz. Escribían unos: "Eso es clase pura". Comentaban otros: "Los Aguilar salieron corriendo con el rabo entre las patas". Agregaban muchos más: "Esa frase, la familia siempre va primero, aunque sea de mentirita", se convirtió en otro meme instantáneo, en otra frase viral que la gente repetía por todos lados. Pero como si esto no fuera suficiente, aparecieron los intentos fallidos de terceros queriendo defender a los Aguilar y solo lograron empeorar todo. Varios artistas amigos de Pepe salieron a dar declaraciones intentando justificar el comportamiento de la familia, diciendo que Nodal estaba exagerando, que la presión de la fama lo tenía confundido, que necesitaba ayuda psicológica. Bueno, eso fue un error garrafal, porque la reacción del público fue inmediata y brutal. Entonces, cualquiera que se queje de maltrato está loco, preguntaban unos.
defender el abuso porque viene de gente con dinero. Eso es lo que están diciendo. Cuestionaban otros qué manera de quedar mal intentando defender lo indefendible, agregaban muchos más. Hubo un intento particularmente desafortunado de una conductora veterana de la televisión que dijo en vivo que Nodal debería estar agradecido con los Aguilar por todo lo que hicieron por él. El error de comunicación fue monumental porque lo que la gente escuchó fue que debería agradecer el maltrato, que debería estar feliz de haber sido controlado. Las redes sociales se le fueron encima con tanta fuerza que la pobre señora tuvo que salir a pedir disculpas públicas al día siguiente porque la estaban despedazando en los comentarios. Otro cantante amigo de la familia dijo que la gente no entendía la presión de mantener un legado familiar y que Pepe solo quería lo mejor para su hija. Pero la respuesta fue devastadora. Controlar no es lo mismo que proteger. Le escribieron por todos lados. El legado no justifica. El abuso, comentaban otros. Si eso es lo mejor que pueden ofrecer, entonces mejor que se queden con su legado. Agregaban, muchos más. Cada intento de defender a los Aguilar solo servía para alimentar más la polémica, para darle más razón a Nodal, para confirmar en la mente del público que todo lo que él había dicho era la pura verdad. El contraste entre el manejo de ambas partes era como comparar el día con la noche, el cielo con el infierno. Mientras Nodal mantenía un silencio estratégico, poderoso, digno, solo hablando, cuando era absolutamente necesario y siempre con clase, los Aguilar hacían pataletas públicas una tras otra. Ángela subía y bajaba historias de Instagram cada 5 minutos. Unas veces llorando, otras veces defendiéndose, otras veces atacando sin nunca mencionar a Nodal directamente, pero siendo obvio para todos a quién se refería. Pepe daba entrevistas donde intentaba mantener la compostura, pero se le notaba la rabia contenida en cada palabra, en cada gesto. Mientras más hablaban, más se hundían, porque todo lo que decían confirmaba la narrativa de Nodal, de que eran una familia obsesionada con el control, con la imagen, con mantener el poder a toda costa. El público veía claramente quién tenía la razón, quién merecía el apoyo, y esa persona definitivamente no. Era la que gritaba más fuerte, ni la que tenía más dinero era la que mantenía la dignidad en medio del huracán. Y entonces llegó el momento culminante, el evento masivo final que definiría para siempre el resultado de esta batalla. Se llevó a cabo un mega concierto con transmisión en vivo para todo el mundo. Uno de esos eventos que paran el país donde todas las miradas están puestas, donde la historia se escribe en tiempo real. Tanto Nodal como Ángela estaban programados para cantar en diferentes momentos de la noche, pero todos sabían que el verdadero show no iba a estar en el escenario, sino en lo que pasara entre ellos. Cuando le tocó el turno a Ángela de presentarse, algo extraño pasó, algo que nadie esperaba. La recepción del público fue tibia, casi fría. Había aplausos educados, pero sin esa energía loca que normalmente tiene cuando se presenta. Se notaba que mucha gente estaba ahí, pero no con ella, que habían ido al evento por otros artistas y que solo la estaban soportando porque tenían que hacerlo. Ángela intentó dar lo mejor de sí, cantó con toda su técnica, hizo sus notas altas, presumió su educación vocal. Pero faltaba algo esencial, faltaba la conexión genuina con el público. Faltaba el alma. Cuando terminó su presentación, los aplausos fueron corteses, breves, sin emoción real. La gente aplaudía, porque es lo que se hace cuando alguien termina de cantar, no porque estuvieran realmente impresionados o emocionados. Ángela salió del escenario con la cabeza baja. Se le veía la decepción en la cara. Sabía perfectamente que algo había cambiado, que había perdido algo que tal vez nunca iba a recuperar. Pero entonces llegó el turno de Nodal, y ahí sí, mis queridos chismosos, ahí sí se vino abajo el lugar completamente. En el momento en que anunciaron su nombre, el estadio completo explotó en una ovación tan fuerte, tan genuina, tan llena de amor, que hasta los técnicos dejaron de trabajar para presenciar ese momento histórico. Nodal salió al escenario caminando despacio, saboreando cada segundo de ese apoyo incondicional del público. Llevaba puesto un traje sencillo negro sin toda la parafernalia que normalmente usa, solo él, su guitarra y su voz. La multitud no dejaba de gritar su nombre, de aplaudir. Algunos lloraban de emoción, otros levantaban carteles con mensajes de apoyo. Él se paró frente al micrófono, respiró hondo y antes de cantar una sola nota, dijo algo que quedará grabado en la historia para siempre. Esta canción se la dedico a todos los que alguna vez han tenido que elegir
entre ser ellos mismos o ser lo que otros esperan que sean, a todos los que han tenido que romper cadenas, aunque duela, a todos los que entienden que la libertad no tiene precio, y comenzó a cantar no una de sus canciones famosas, no uno de sus éxitos comerciales, sino algo nuevo, algo que nadie había escuchado antes. Era una canción que claramente había escrito en los últimos días, una letra tan personal, tan dolorosa, tan hermosa, que la gente comenzó a llorar a los pocos segundos. Hablaba de jaulas de oro, de contratos que pesan más que el amor, de familias que controlan en nombre del cariño, de tener que huir para poder respirar. La multitud guardó silencio absoluto durante toda la canción, escuchando cada palabra como si fuera un mensaje sagrado. Cuando llegó al coro, algo mágico pasó. La gente que ya había escuchado fragmentos en redes sociales comenzó a cantar con él. Miles de voces uniéndose a la suya en un coro espontáneo poderoso que hizo temblar el estadio. Al final, lo único que me duele es saber que el amor era real, pero el contrato pesaba más. Cantaban todos al unísono con lágrimas rodando por sus mejillas. Era un momento de esos que trascienden la música, que tocan algo más profundo en el alma colectiva. Cuando terminó la canción, hubo un segundo de silencio total y después explotó la ovación, más grande que se haya escuchado en ese lugar. La gente aplaudía de pie, gritaba, lloraba, algunos hasta se abrazaban entre extraños, compartiendo ese momento tan poderoso. Nodal tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Agradeció al público con una humildad genuina y salió del escenario dejando atrás un momento que nadie va a olvidar jamás. Las cámaras que transmitían en vivo para todo el mundo capturaron cada segundo de ese momento histórico. El contraste visual era absolutamente devastador, porque justo después de que Nodal salió del escenario, las cámaras captaron a Ángela observando desde un costado, y su expresión facial era un poema completo. Se veía derrotada, completamente vencida, con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de emoción. Eran lágrimas de darse cuenta que había perdido no solo a Nodal, sino también el corazón del público. Pepe estaba a su lado con una mano en su hombro, pero se le veía envejecido, derrotado, como si en esas 2 horas hubiera perdido 10 años de vida. Ese contraste entre Nodal radiante, victorioso, rodeado del amor del público, y los Aguilar destruidos, derrotados, observando desde las sombras, se convirtió en la imagen definitiva de toda esta historia. Y ahí, mis queridos chismosos, es donde esta historia nos deja una lección profundísima, una reflexión que todos deberíamos tomar en cuenta. Porque al final del día, esto no se trata solo de una pareja que se separó o de una familia peleada. Esto se trata de algo mucho más importante, más profundo. Se trata de humildad versus ego, de autenticidad versus imagen, de amor real versus intereses comerciales. Nodal nos enseñó que puedes estar en el punto más bajo de tu vida, rodeado de críticas, siendo atacado por todos lados, pero sí, mantienes tu dignidad, si dices tu verdad con valentía, el pueblo te va a respaldar. Nos mostró que no necesitas tener el apellido más poderoso, ni el rancho más grande, ni los contactos más influyentes. Lo único que necesitas es ser genuino, ser humano, ser real. Los Aguilar, por otro lado, nos dieron una lección de cómo el ego puede destruir todo lo que has construido, de cómo la obsesión por controlar puede alejarte de las personas que amas, de cómo el dinero y el poder no significa nada si no tienes el respeto genuino del público. Esta historia conecta perfectamente con los valores culturales mexicanos más profundos, esos que nuestros abuelos nos enseñaron desde pequeños. En México siempre hemos valorado la humildad por encima del dinero, la familia verdadera, no la de las fotos, el respeto que se gana con acciones, no con apellidos. Hay un dicho muy sabio que todos conocemos: el que mucho abarca, poco aprieta. Y otro que dice: más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero el que mejor resume toda esta situación es ese que dice: el pueblo pone y el pueblo quita. Porque eso es exactamente lo que pasó aquí. El pueblo mexicano decidió quitarle su apoyo a los Aguilar y dárselo todo a Nodal. No por capricho, no por moda, sino por justicia pura. El impacto duradero en la percepción pública ya está grabado en piedra para siempre. Cuando la gente piense en los Aguilar de ahora en adelante, ya no van a pensar solo en la dinastía musical, van a recordar este momento, van a recordar el control, la soberbia, la caída. Cuando piensen en Nodal, van a recordar al hombre que se atrevió a enfrentar a los poderosos, que prefirió su libertad sobre la comodidad, que eligió su dignidad sobre el dinero. Nodal puede que haya perdido un apellido poderoso, puede que haya perdido conexiones en la industria, pero ganó algo mucho más valioso: ganó el respeto eterno del pueblo mexicano. Ahora, yo les pregunto a ustedes, mis queridos chismosos, después de todo lo que les he contado,
están del lado de Nodel? ¿O todavía hay alguien por ahí defendiendo a los Aguilar? ¿Creen que Pepe Aguilar algún día va a reconocer que se pasó de la raya con el control o se va a llevar ese orgullo a la tumba? ¿Piensan que Ángela va a poder recuperar el cariño del público o ya perdió esa batalla para siempre? ¿Consideran que Nodel hizo bien en hablar públicamente o debió haber manejado todo en privado? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Nodel? ¿Aguantarían el control por mantener la paz? ¿O hablarían, aunque eso signifique perderlo todo? Todas estas preguntas necesitan sus respuestas porque ustedes son los que hacen posible este canal. Así que dense una vuelta por la sección de comentarios aquí abajo y déjenme saber cada uno de sus pensamientos. Quiero leer todas sus opiniones. Quiero que debatamos de manera respetuosa, como la gran familia que somos. Y si llegaron hasta aquí, si aguantaron toda esta historia tan larga, tan detallada, tan llena de drama, es porque realmente les importa la verdad. Y eso me llena de orgullo. No olviden darle like a este video. Es súper importante ese botoncito porque así YouTube lo recomienda a más personas que necesitan escuchar esta historia. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización, porque créanme que esto todavía no termina, que se vienen más capítulos de este drama. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones inmediatas. Compartan este video con todos sus amigos, su familia, sus conocidos, porque esta historia merece ser conocida por todo el mundo. Recuerden siempre que la humildad es la mayor de las virtudes, que el respeto se gana con acciones, no con palabras bonitas, que la familia de verdad es la que te apoya, no la que te controla. Nunca permitan que nadie, por más poderoso que sea, apague su luz interior, porque ustedes valen oro puro y merecen ser libres. Como dice ese dicho tan sabio, que resume todo el pueblo pone y el pueblo quita, y en este caso, el pueblo ya decidió quién se queda con la corona. Y no es precisamente quien tiene el apellido más famoso. Nos vemos muy pronto, mis amores, en el próximo video donde les voy a contar las reacciones de otros artistas a todo este escándalo. Porque créanme que hay opiniones muy jugosas que no se han hecho públicas todavía. Cuídense mucho, valórense más y recuerden que la verdad siempre sale a la luz por más que intenten ocultarla. Hasta la próxima.